Hola, ¿qué tal a todos? Muy bienvenidos a su nuevo episodio de nuestro podcast. Yo estoy aquí con todos ustedes. Quiero presentarles hoy nuestros invitados especiales. Primeramente, me gustaría agradecerles por este último episodio que tuvimos, porque ahí pusimos una meta de 1000 me gustas y solo estamos grabando ese episodio porque ustedes cumplieron con la meta de los 1000 me gustas y creo que les gustaron, creo que les sirvió de ayudar. Ustedes dijeron que están aprendiendo y este es nuestro objetivo. Hoy yo tengo aquí conmigo a invitados muy especiales. Tengo aquí a mi lado la señora Isabel, tengo aquí la señora Aurelia, que son obreras aquí en la iglesia, que también evangelizan y están en el grupo con nosotros. Y tenemos aquí a mi lado izquierdo al pastor Adriano Souza. Pastor Adriano, que ahora va a estar encargado aquí de todo el trabajo digital de la evangelización aquí en México. Es el pastor responsable por el EVG en México. Y el tema que vamos a abordar hoy es un tema que él logró ahí con ustedes hacer una encuesta. Y es un tema muy importante, creo que les va a ayudar, creo que les va a servir. Les invito a que vean hasta el final. De hecho, nosotros no tenemos aquí un tiempo para preparar eso, lo que estamos preparando aquí ahorita. Tardó 6 horas, 5 horas. Es muy difícil. Yo quiero aquí abrir mi corazón para decirles a ustedes que es muy difícil, es muy complicado. De hecho, estamos aquí apurados, ¿no? Estamos aquí como que presionados, ¿no? Pero logramos. Pastor Adriano, bienvenido a la familia EVG, a familia EVG Digital. Y le paso la palabra. Okay, olá a todos. Nós estamos aqui para apoiar, não? Para ajudar a todos ustedes. E é importante tocar nestes temas que vamos a tocar. Ustedes mesmos elegiram este tema, dimos alguns temas, vamos a tratar de los demás. Pero el tema de hoy, Pastor Lucas y ¿no? Las invitadas, es ¿y ahora qué hablo? ¿Cómo perder la timidez para evangelizar? Es un asunto, no vamos a tratar apenas de timidez, sino también de reacción, de respuestas que debemos dar en la evangelización. Entonces es un tema muy importante, pastor. ¿Por dónde iniciamos, no? Como dice, ¿no? ¿Y ahora qué hablo? Vamos a hablar primero de la timidez. Aquí tenemos señora Aurelia, señora Isabel, ¿no? São obreiras, são evangelistas, não? Porque não devemos de ser evangelistas. Pero você, por exemplo, senhora Aurélia, como começou na evangelização? Porque, de hecho, vou adelantar um pouquinho, antecipar, não adelantar. Perdão, não é espanhol, não, pastor. Pero nadie empieza na evangelização sabendo. Nem os discípulos mesmos, eles sabiam o que tinham que fazer. Sabemos que todo, vamos dizer assim, a totalidade para ser a obra de Deus vem com o Espírito Santo. Mas vamos falar do início. Por exemplo, como você começou? Bueno, resulta que como siempre nos dicen, se puede llevar un periódico y si encuentra a alguien necesitado en el camino, délo. Yo escondí mi cara porque no quería que nadie me viera que les daba un periódico. Iba en el metro y esperaba que todos se bajaran y lo aventaba corriendo al asiento. Dije, alguien lo tiene que tomar, pero que no me vean. Entonces yo moría de pena para yo poder entregar un periódico a alguien. No sabía qué decirles. Sí, o sea, de esa, puede hablar, ¿saben? Puede interrumpir sí. También y ahí vamos intercambiando los micrófonos, sí. Porque por ahora nuestro patrocinio no nos ha dado más, es lo que tenemos. Pero, por ejemplo, eso es exactamente lo que yo creo que la mayoría de las personas pasa y por eso eligieron ese tema, ¿no? Yo quiero evangelizar, yo quiero ayudar, pero yo tengo esa timidez. Yo hice una investigación rápida. La palabra timidez tiene su origen en el latín tardío, timiditas, que a su vez proviene del adjetivo tímidos, que significa temeroso o tímido. El término latino tímidos se deriva de la raíz timere, que significa temer o tener miedo. Es decir, ¿quién tiene timidez? Tiene miedo. El trasfondo es el miedo. ¿El miedo a qué? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Cómo era su timidez? Y como el pastor decía, ¿no? ¿Cómo fue su inicio en eso para poder también vencerlo? Que creo hoy usted ya no es más tímida, ¿verdad? Sí. No, bueno. Ya no. Bueno, depende. Sí, mire, resulta que yo creo es por el que te rechacen, ¿no? De acercarte a la persona y que te diga, no, gracias, o no, o ya conozco, cosas así, ¿no? Entonces, ese es el detalle de decir, no quiero hablar, no me da pena hablar.
Yo sí lo aventaba, pero no lo tiraba a la calle, lo tiraba en una butaca del metro. Dije, alguien lo tiene que tomar. Pero sí me daba mucha pena que alguien me viera a mí evangelizando. Era mucha pena. Entonces, poco a poco fui, porque no dejé, eso sí, no dejé de llevarme un periódico. Aunque me daba pena, lo recibía. Porque obviamente yo sabía que la persona necesitaba por mi experiencia en que yo fui curada. Yo sabía que había alguien que lo necesitaba, más sabía que yo podía ser rechazada. Entonces, por ese motivo yo no desistí nunca. Y siempre me llevé un periódico. Entonces, sabe, você falou de rechazo, medo ao rechazo, não? Naturalmente, sempre o evangelista, o obreiro vai enfrentar isso. Exacto. Pessoas vão dizer sim, outros vão dizer não. Como ele disse ou não, ele não já temos. Ele não já temos, vamos por ele sim, não? Em seu caso foi isso. Você, quando foi que cambiou, por exemplo, você? Yo creo pasé unos 5 años 5 años. evangelizando, obviamente sin el Espíritu Santo. 5 años tirando periódicos a la basura. Meu Deus. No, no. Tirando No. periódicos por aí. Toma. No. No, 5 años yo iba y venía y luego me empecé a unir a algunas obreras y me iba y les hacía, toma, te lo regalo. Toma, te lo regalo. Assim. Y me iba. O sea, gracias. Y ya me iba. Y poco a poco yo me empecé a juntar con algunas obreras que yo veía cómo evangelizaban. Y veía que las personas les decían, muchas gracias, y yo la estoy pasando mal y necesito de ayuda, voy a ir. Muito importante o que você disse. Dos tips aí para que uno pueda vencer a timidez é acercar-se, não? A alguém que já tem, não, uma experiência, um obreiro. Sim. Então, se você quer ser evangelista e não sabe o que fazer, está começando no grupo, tem o amor, porque o fruto do amor já existe, não, pastor? O fruto do amor é o fruto do Espírito Santo. Já há dentro do suyo, mas você tem essa coisa, não, de como vai falar, como vai ser. Acerque-se a um obreiro, não? Acerque-se a um evangelista mais antigo, um obreiro de preferência, para que pueda ter, não, essa instrução. Sí, y es bueno un ejemplo que durante vayamos aquí platicando, por eso estoy aquí con el celular, ¿no? Porque yo estoy apuntando algunas cosas de las que dicen para después como tener más claro cómo podemos vencer la timidez o orientar en lo que es bueno para evangelizar. Porque yo percibo así, timidez es tener miedo. Miedo al rechazo, miedo a lo que van a pensar, es miedo a no ser aceptado. Son muchos miedos, ¿no? Y eso también pasa a veces dentro de la familia, porque hay quienes son aquellos cristianos, ¿cómo sería? ¿Espías? ¿007? ¿Cómo son en el lenguaje de ustedes? No sé, ustedes son del año 90. Son los cristianos. Aquellos cristianos disfrazados, ¿cómo se dice? Aquellos que no quieren parecer. Porque yo ya vi gente que le da pena saber que ella va a la iglesia. Yo creo muchas veces. Aquí varias personas a veces llegan y ellas llegan como que mira a un lado, mira a otro y se mete, porque ellas no quieren que nadie se entere de que ellas vienen a la iglesia, porque son dos tipos de timidez. Primero, saber que yo pueda haber vuelto un fanático, y segundo, un fanático en la iglesia universal es peor. Claro. Porque ya ser cristiano es motivo para... ¿No? Fuera pecado. Habla aquí porque la gente no lo escucha. No, bueno, es verdad, ¿no? Porque luego te dan comentarios, ¿no? De la Universal. Ok, no, muchas gracias, ya la conozco. No, ya fui, ¿no? Es una secta. O sí, hacen comentarios de rechazo, ¿no? Hacen comentarios de rechazo y por eso tú te sientes con esa timidez, es decir, y si le digo y me rechaza, pero cuando tú ya empiezas a agarrar la onda de que no importa si te rechazan, amén, y si no, amén, entonces tú vas sobres y les explicas, les dices, pero para eso sí es muy importante, ahora sí que juntarte con personas que tú sabes que ya tienen experiencia. Entonces eso es muy, muy importante. Temos aqui, por exemplo, né, o comentário de Liana Cano, evangelista, disse: quando me encontro pessoas na calle sofrendo, e nesse instante pido palavras necessárias ao Espírito Santo também, ou seja, ele vai dar a palavra, ele vai dar a... Claro, temos que ter todo, não?
La instrucción, las clases, el curso de evangelistas, ¿no, pastor? Que siempre se hace el curso, ¿no? Ela disse assim, pero al inicio me costaba mucho decir una palabra. Quando se habla de religião, por exemplo, a gente não quer saber aún que esté sufriendo. Pero se damos uma palavra certeira, ou seja, correcta, a pessoa te põe atenção, ¿no? Sí. De hecho, hay un tip también, ¿no? Que en vez de preguntar el problema de la persona en la evangelización, uno puede, por ejemplo, decir, ¿qué le preocupa? La preocupación. Porque hay personas que usted dice, ¿no? ¿Cuál es su problema? Y la persona responde, ¿qué? Yo no tengo problema. Estoy bien, Estoy bien. Com cara de depressão, como está? Estou bem. Está llena de problemas, una bolsa de problemas. Está com uma Pero, soga no cuello. Agora, olha, interessante, o tema que você logrou com os evangelistas era uma pergunta. Qual era a pergunta? Era que hablo? É que hablo ou como hablo? Que hablo. Que hablo, né? como, primeiro é a pergunta. Que Esse hablo? é bueno, né? Que hablo, né? Essa pergunta que você hizo, não? Podemos dizer que são dois temas, não? Vencer Sim. a timidez é um tema que estamos tratando agora. Excelente. E o outro tema dentro desse é que hablo, Que ou seja, que reação tenho com o religioso, com a pessoa que não aceita, com malos tratos, porque também... Você em seu início, não? Você já leva quantos anos na igreja? Sim, na igreja eu tenho... na igreja eu tenho desde 1985. Evangelho Bispo. Temos 85? 39 anos. 39 anos. Quase 39, não? 85? Você Mi matemática está tremendo. Você agarrou Pero, várias gerações. sim. E você trabalhou em Brasília, aqui em México e em Eu, Centroamérica. claro, 85 eu tinha 5 anos. Pero não Aí não conta, evangelizava os bebês. Pero eu comecei a evangelizar com 12 anos, 12 para 13. La primeira Não, problema pessoa... cerca, não. Ai, perdão, Sim, perdão, sim. eu estou Não se preocupe, muito nervioso. Não se preocupe. Sou tímido. Sim. A primeira pessoa com quem evangelizei, de hecho, foi minha esposa. Minha esposa era do grupo de evangelização, porque na época ela Força Jovem, era grupo jovem, estava começando em nossa igreja. E ela... Salimos para evangelizar. O pastor reuniu todos os grupos e salimos para evangelizar um domingo. Levamos rosa hechas de papel. Aquele papel, não sei como se chama, aquele papel... É papel chino, isso, crepé. Esse aí. Hacíamos a rosa, para ter uma ideia. E aí minha esposa, o pastor nos dividiu em parejas, não? A mim nem me gostava minha esposa. Recordando que minha esposa é isso aí, minha esposa ou ex-esposa, nesta época não era esposa. Na época não nos gostávamos. Um saludo para a senhora Elaine, um saludo para você, senhora Elaine. Eu tinha 12 anos, não? Então, aí eu fui evangelizar com minha esposa, nos tocou evangelizar assim, e aí ela evangelizou com a Rosa, não? Falava com as pessoas, já tinha experiência. E eu, quando fui evangelizar com a Rosa, eu evangelizei. Eu tomei a Rosa assim e falei com a senhora assim, senhora, aqui tem uma rosa. Você com timidez? Assim, mirando a Rosa, não a senhora. Aí a Elaine hasta disse assim, dê-me aqui, Adriano, não se hace assim. Adriano, é assim que se hace. Aí ela me ensinou, não? De hecho, ela fala, quem diria, não? Que eu me casaria com aquele muchacho. Você era muito tímido, então? Era muito tímido. Para predicar, tímido com todo. para todo. Predicar não. Não, eu digo... não, eu digo para predicar assim. Hoy, nós sabemos que é uma obra do Espírito Santo, Sim. mas você, quando chegou à igreja, aquele chico que foi sim, era evangelizar, um chico, 12 anos. não se imaginava que estaria predicando. Não. Não, de hecho, eu não queria ser a obra. Para é outro assunto para outro dia. Eu não queria ser a obra. Entendeu? Pero a partir do momento Pastor que Rafael, pessoa... únase a nós outros também, tem uma silla aqui atrás, Claro, entra outra aqui, aí, ou tem uma silla do outro lado, pode vir É que ele aqui está conosco. tímido, não? A timidez, estamos falando de timidez. Quita sua bata de doutor. Isso. Venga, De hecho, é um assunto para um tema para outro dia, pero quando a pessoa entrega a vida para Jesus, não? Ele não pode decidir, eu não quero fazer a obra. Se ele entregou, a vida não é mais de ela. Então, eu aprendi isso. Minha vida é estudar de mim o que tu queres. Estou aqui em México. Fuerte. Entendeu? Então foi assim, eu venci a timidez com o Espírito Santo, não? Pero temos a senhora Isabela e também não Também, falou nada. não, ela não estaria extra, não. É Ela não estaria extra, também, ela vai falar. Porque você também já passou por isso, da timidez? Sí. A ver, platícanos un poquito. Sí. Bueno, ahorita que usted estaba hablando de los tipos de rechazo y de esconderse para no aparecer en la televisión, yo pasé por los dos. Al principio, cuando llegué a la iglesia, no quería que me vieran mis amigos porque yo sabía que el programa pasaba por la televisión y decía, me van a ver, o sea, me escondía, ¿no? Incluso porque estaban grabando a veces en el pasillo, en la entrada. Ah, eso pasa, es verdad, ¿no? Hay personas que realmente llegan a la iglesia y otra vez por la timidez, cuando ve una cámara,
quando vem um camarógrafo, meio se esconde, não? Sí. Deja, puede venir, Pastor Rafael, venga con nosotros aquí. Está aquí, no es posible que le dieras así, pero no hay problema. Aquí está con nosotros Pastor Rafael. Como é aqui a situação. Siéntese aquí siente aquí. No hay timidez. Estamos hablando de la timidez. Calma, señora Isabela, usted va a seguir hablando, ¿eh? ¿Cómo está, Pastor Rafael? Muito bem, Pastor Lucas, Pastor Adriano, muito gosto. Olá. Como Olá. estão vocês? La fe, pastor. ¿Qué la fe? Allá. Então, hoje estamos falando sobre timidez. Como hablar, não como reaccionar. E como reaccionar Leva- em la evangelização. Sim, sim. Yo creo que Pastor Rafael es un ejemplo de timidez, ¿no? Porque él Já chegou gritando. está hablando No, el porque... español, porque también un ejemplo, hablar otro idioma Sim, es un muito- tema de timidez. Para nosotros hay 8 también meses. eso, ¿no? De hablar otro idioma, ¿no? Hay la timidez, ¿no? Tem 8 meses. 8 meses em México, esse país maravilhoso, uma culinária maravilhosa. Os tacos de... Como México não há dois. Tacos de ouro. Tacos de ouro, todavia não é provado. Pero já provei pozole, já provei, como for aquele taco que taco de birre, Birria. birria. Também de bisteca, bisteca em Brasil, sim. Calma, são 8 meses em México. 8 meses. E aí você venceu, não? Sim, Não é timidez. não é timidez, porque la timidez, eu creio que uma pessoa, quando esta pessoa permite que la timidez pueda tomar conta de sua vida, é o mesmo, Pastor Adriano, que uma pessoa que quer dar atrapada. Ela quer caminhar, ela quer correr, pero está atrapada. Então, la timidez é assim que ela hace com a pessoa. Traba a pessoa. Se a pessoa não toma a posição, não reacciona de tentar, ela nunca vai sair de onde está. E outra coisa, por exemplo, você está aprendendo o espanhol, não? Sim, sim. Aí, você nota que quando você habla uma palavra equivocada, você vuelve a decirla, você Sim. tem que insistir. Recordo, né? Não é verdade? Temos que insistir. Se você tem medo, se lhe dá pena hablar, evangelizar, você tem que ir aprendendo e insistir. E uma coisa, perdona, que pastor Lucas falou, é assim, por exemplo, você também já passou por isso, já há quantos anos que você está em México ou conhece um outro idioma? Já tem 12 anos. Já há 12 anos. Então, quando nós no início, quedamos também assim, meu Deus, como será? Será que vou lograr? Então, a pessoa tem que decidir ir adelante. E Sim. adelante estamos diário, né, Pastor Lucas? Perdón que solo estamos hablando aquí entre nosotros, pero estamos hablando también, ¿no? Pero ellos também querem No, falar? ellas van a hablar, pero yo tengo una pregunta. Sim. Pero usted, cuando llegó a la iglesia también, ¿fue tímido o ya así desde...? Então, Pastor Lucas, quando eu cheguei na igreja, eu tinha 17 anos. 17 anos. E não fui tímido, por quê? Porque quando eu cheguei, imediatamente, não tardei para entregar-me a Deus. Em 4 dias, eu já me bautizei em las águas. Com uma semana, 10 dias, eu já estava com Força Jovem, fazendo trabalho em las calles para evangelizar. Por suposto que, todavia aprendendo, então acompanhava outros jovens, outros obreiros. Pero usted no iba a evangelizar así mirando la rosa de... Não como o pastor Adriano. Não como o pastor Adriano dijo. Isso é bullying, é bullying. Pero cada persona tuvo uma Sim. situação. De família, não de, Sim, de sim. educação. Sim. Sim, de cada persona. Então, para eu não foi tão difícil. A timidez é uma coisa que... Ahorita vai perguntar, ser contar uma pequena história, não? Sim. E contar, e perguntar uma coisa às obreiras que estão aqui, a vocês também. Sim. Ahorita. Hagamos Sobre el siguiente. timidez. Porque você falou que timidez está relacionada a medo, não? Também. Podemos dizer que a timidez é o medo alimentado, Sim, que trava. sim.
não? Exatamente. É assim. Vamos Senhora a poner Isabel. sus puntos, ¿no? Senhora Vamos a Isabel. pasar a la señora Isabel. É porque não está falando nada, Y está de hecho, tímido. entonces vamos a hacer el siguiente para mejorar aquí. Yo voy a buscar para nosotros las Vamos a aguas. dar uma pausa, não? Quero uma No, pausa. no, pues puede seguir. Podemos Y seguir? yo voy por las aguas, ya regreso. Y ustedes siguen y yo... Pero Que sua coisa presença com nós outros. No, yo fui a buscar Mas las é aguas mientras ya é habla. um luxo, água, Sim, não? por Que favor. maravilha. Senhora Isabel, então, agora. Isso. Aqui é toda assim, toda assim. Pasa, pasa. Senhora Isabel, então, você, como foi com você, seu início? Bueno, Passou como por, le decía, por essa fase de timidez? sí, al principio era, por ejemplo, o sea, no era miedo al rechazo, sino miedo a qué van a decir los demás si me ven en la iglesia, ¿no? O sea, principalmente mis amigos, yo pensaba en mis amigos, porque yo tenía amigos de muchos grupos y amigos así, pues del medio así intelectual. Entonces yo decía, me van a decir, ¿qué haces ahí, no? Entonces estaba pensando en qué piensan los demás, número uno. Eso fue al principio. Segundo, después dije, bueno, pues voy a asumir mi fe primero, ¿no? Y después, ya cuando yo estaba aquí, mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando, ¿no? Cuando ya yo me integré y todo eso, yo separaba por qué yo estaba aquí, el motivo del por qué yo estaba aquí y la evangelización. Para mí eran cosas diferentes. O sea, yo estaba aquí porque yo quería unas cosas, yo quería que Dios cambiara mi vida y así. Y la evangelización para mí era ayudar, es ayudar, ¿no? Entonces pasó un tiempo y, por ejemplo, cuando pasaban al lugar para decir, les damos estos folletos y vayan y repártanlos, yo lo primero que decía es no, porque la gente me va a decir que no. Entonces, no, mejor yo no agarro. Y así era siempre, no. Y yo normalmente no agarraba los folletos y nada. Entonces pasó mucho tiempo y yo tenía muchas trabas, complicaciones en mi vida personal, en mis propósitos, en mis proyectos por los cuales yo sacrificaba. Lo que sí fue es que desde el principio yo fui muy entregada, o sea, igual que usted, ¿no? Entregada, una cosa definitiva, o sea, no encontré otro camino, es el camino y por aquí voy. Pero como que mi mente era, o sea, empatar eso, ¿por qué estoy aquí? Y la ayuda que yo daba para poder hacer eso, ¿no? De ir a invitar a otras personas. Hasta que llegó un día en que como era tanta mi presión por porque yo no entendía las dos cosas, ¿no? Y hasta que yo dije a Dios, Señor, fue una pregunta clave, ¿para qué me llamaste? Y yo de ahí fui, porque yo estoy cansada de que tenga esta traba, tenga esta y esta. Y yo quiero preguntarte, ¿para qué me llamaste? Yo tenía una vida así, así, así y así, y tú me trajiste, ¿para qué me trajiste? Exacto. Y después de que yo hice esa pregunta a Dios me contestó inmediatamente. Y también le dije, o sea, ¿está bien lo que ellos enseñan? Así le dije, ¿no? O yo estoy entendiendo mal. Y Dios inmediatamente me mostró, ellos están enseñando bien, no estás entendiendo tú. Entonces ahora tienes que entender. O sea, en la conciencia, ¿no? Para que la gente Exacto, entienda. en la Fue en conciencia. su conciencia, esa respuesta fue en la conciencia. Sí, porque No fue una inmediatamente. voz también. No fue una voz, sino que Dios me empezó certeza. a hablar con cosas que yo, o sea, por ejemplo, una prédica, y yo escuché la prédica y yo vi, o sea, no, la prédica es correcta conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y así. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema era yo, ¿no? Y entonces, eso fue antes de una campaña y yo realmente tuve que hacer la campaña porque en esa campaña, cuando yo le pregunté a Dios, Él me fue conduciendo, ¿para qué me llamaste? Yo hice una campaña y después de esa campaña, o sea, la diferencia realmente fue el Espíritu Santo. Sí. Porque cuando yo recibí el Espíritu Santo, que fue en esa campaña y fue a través de la promesa, yo estaba haciendo una oración y terminando la oración, Dios me dio la promesa de que si los padres son malos y si ellos dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más Dios dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Entonces ahí Dios me dio la certeza del Espíritu Santo, me dio la promesa y con el Espíritu Santo yo salí ya con el grupo a evangelizar y fue completamente diferente. Gracias, pastor. O sea, todo cambió quando você recebeu o Espírito Santo. Así né? es. É porque Muchas é gracias, assim, Deus mío, que é isso? No podemos hacer la marca. Gracias, pastor. Entonces, lo que es importante decir es que el Espíritu Santo es un tema para otro día también, pero el Espíritu Santo es tan inmenso, es la grandeza de Dios dentro de uno, ¿no? Así Que es. cuando ele entra, não cabe em uno.
¿no? Exacto. Entonces uno tiene que pasar. Entonces no hay espacio para timidez, no Ni hay duda. espacio para traba. No hay duda, no hay nada. Él dirige, porque Usted no fue ve, lo que yo- pasó conmigo. O sea, yo salía, o sea, yo decía, no, es que me vayan a rechazar, lo que hablamos desde el principio, los Ujú. miedos, temores. Pero cuando yo recibí el Espíritu Santo fue completamente diferente. Yo salía y yo venía así, o sea, iba como completamente preparada. Viene una persona y yo ya iba así preparada. ¿Qué me van a decir? Si me dice que no, yo decía, sea, no importa. no importa. Yo primero decía, no importa, porque si una me dice que no voy a ganar 3 sí, eso era acá en mi cabeza, y entonces así iba, ¿no? Con esa certeza, con esa fuerza, y Dios siempre, otra cosa que yo siempre salía a evangelizar en espíritu. Así me dijo, o sea, no con pláticas, porque la plática distorsiona el trabajo, o sea, es en espíritu y el objetivo, Tá vendo? Então, por la persona, podemos dizer, já temos a resposta de como vencer a timidez. El Espírito Santo. el Espíritu Santo. Pero claro, Assim. vai ter instrução, acercar-se Resposta. a quem já tem experiência, é importante, não? Pero sem o Espírito Santo é impossível. Así es, ¿no? así es, no se puede nada. Para mí el Espíritu Santo fue la diferencia porque Él me empezó a dirigir en todo lo que tenía que hacer, pensamientos, palabras. Por ejemplo, yo me empecé a encontrar personas adoradoras de la muerte. Entonces, para una persona que está recién empezando, eso es un choque, ¿no? O sea, ¿qué le digo? Y exactamente el Espíritu Santo da a uno la fuerza para enfrentar y decir, o sea, yo voy a ir y va a partir ahí y voy a poder hablar con la persona. No, y algo que siempre queda claro, por eso yo quise hablar, porque todas las veces, cualquier tema de los que abordemos aquí, siempre va a terminar con la necesidad de que uno tenga el Espíritu Santo. Así es. Siempre la respuesta del Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo vencer la timidez? Espíritu Santo. Porque está escrito, ¿no? Que Él vendrá sobre nosotros y nos enseñará todas las cosas. Así es. Incluso a evangelizar. Incluso Así es. hablar con personas que adoran la muerte, personas de otra religión. Aunque a veces podemos hablar aquí una cosa que otra de nuestra experiencia, que nos ayude o ayude a otros, siempre va a ser la necesidad el Espíritu Santo. Así es. Y fue eso lo que le ayudó a usted, ¿no? Así es, sí, porque encontré, por ejemplo, otras personas de una, bueno, no voy a decir denominación, pero, o sea, una persona aferrada, con que aquí dice eso, así, ¿sí la digo? La digo. Testigo de Jehová. O sea, ¿No lo escuché cómo? testigo de Jehová. O sea, sí, aferrada con que en tal capítulo, en tal versículo dice tal. ¿Usted qué dice Essa tal? vamos falar sobre isso, de como falar, não? De como reaccionar. Pero puedo contar aquela história? Creio que já sabe, já que estava comigo. Me dá pena. Me dá... ahorita como. Ahorita como. Pero podemos contar a história? Não, contar a história não, vai ser uma pergunta a vocês. Pode saber ou não? Sim. Pode? Tá. Vocês têm medo? No, Você tem medo? no, Tem medo? de acabarme las patas nada más. Tem medo? Sim. Elas não são humanas, porque todo ser humano tem medo. Tuve mucho miedo. Quer ver um exemplo? Tá bem. A ver, por ejemplo. Você saltaria de paracaídas? Sí, Saltaria? Seguro? Congratulations. Saltaria de paracaídas você? No lo sé, pero Bem, até ser sincero. no, es que, o sea, no me gusta mucho. Yo tengo una De amiga que hace alturas, eso y a ¿no? mí no me gusta. Altura. Saltaria? Yo no saltaría, porque yo tengo miedo a la altura. Seguro? Seguro. Tá bem. Então, medo, hablamos del medo. Então, a timidez é alimentada, não? O medo alimentado se vuelve timidez, trava, não? Pero, e se você que nos vê, você, estiver em um avião, cayendo, e o único que você tem é um paracaídas? Creo que la situación me obliga, ¿no? Sim. Exato. Não? Ou não é? Não temos outra salida. Então, Outra opção. a fé que todos temos é el paracaídas. Meu Deus, ele só pensa em comer. Então, tá bem. Agora mira. Hablou de paracaídas e de cair, agora já querem comer. Aí mira. Sim. Então, a fé todos já temos. É el paracaídas. Não? É tímido, tem timidez? Hable com Deus. Meu Deus, eu quero hacer tua obra, eu quero ganhar almas. Ou seja, com medo, sem medo, com timidez ou sem timidez, evangelize. Ganhe almas. Haga o que Deus quer que você haga. Entendeu? Vaja com tudo. E como hablamos, ele é Espírito Santo. Você falou todo, vai terminar ele no Espírito Santo. Entendeu? E aunque, aí vem aquela coisa, pastor, pero eu não sou bautizado com o Espírito Santo. Pero você não vai domingo, não vai miércoles, não participa das classes de evangelização, de las veladas, da palavra do bispo. Então, o Espírito Santo já está sobre você.
Já está. Grupo por isso também, Tem essa preocupação, eu não tenho. Todos aqueles que escutam a palavra de Deus e se interessam por Deus, já têm o Espírito Santo sobre. Não podemos olvidar que no início da criação, o Espírito de Deus estava sobre as águas. Então, ele está sobre você agora. Aí é a hora mesmo. Pedro, eu quero ser bautizado. Entregue-se. Hoje eu quero tu Espírito dentro. Não quero que tu estejas sobre, quero tu Espírito dentro. Que foi como aconteceu com a senhora Isabel. Quando o Espírito Santo entrou, acabou a timidez. Não importa. E nós outros percatamos, pastor Adriano, que exatamente isso que passa. Quando uno recebe o Espírito Santo, uno passa a ser uma outra pessoa. Sim. Completamente distinta. Então, é isso que nós outros queremos mostrar-lhes dentro desse podcast. Que, por exemplo, pastor Lucas, a pessoa que agora está vendo-nos e diz, mas será que eu vou lograr vencer essa timidez? Sim, porque acá estão pessoas que também um dia, né? Estamos vencendo. Estamos vencendo, dia tras dia estamos vencendo. Como o medo, todas as pessoas têm medo de algo. Pero eles só vão saber se logram, como podemos dizer, se vão a vencer este medo quando eles enfrentam este medo. É como uma frase que dizia assim, no, se tienes miedo, ve aún com medo, aún sintiendo miedo. Pero eu recordei ahorita, pastor Adriana hablava, de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice assim, porque não nos ha dado Deus espírito de covardia. Covardia é uma das palavras que se usa para timidez na Bíblia. Há Bíblias que traduzem covardia como timidez e timidez como covardia. É o mesmo. Porque não nos ha dado Deus espírito de covardia, sino de poder, de amor e de domínio próprio. Ou seja, Deus não nos dá espírito de timidez, de covardia. Eu entendo que há uma timidez normal, né? Uma pessoa humana, que é aquela coisa da criança, de uno, de que uno às vezes é mais reservado. Não estamos falando dessa timidez. Estamos falando daquela de Apocalipse 21. Você sabe qual é? Sim. A de Apocalipse 21? Conhece essa? Não está relevando? Come uma papita. Isso foi. Com uns miguelitos. Não vão entrar. Isso é muito forte. Sí, dice que los tímidos no entrarán en el reino de los cielos. Pero essa timidez que Apocalipse habla, é a timidez alimentada. É a pessoa que aceita serlo. ¿Entendeu? Ela não luta em contra. Es un poco como, también cuando habla la palabra de Dios, que es esconder el talento, porque ahí no se puede dar fruto. Ese es el que no se permite. A pessoa foi curada e não conta. A pessoa, entendeu? Cambiou seu interior e não. Há gente que quer escutar, por exemplo, simplesmente isso aqui. Ó. Ponga atenção. Eu tinha dolor de cabeça e fui curada. Parece tonteria para muita gente dolor de cabeça, pero solo quem sofreu com dolor de cabeça sabe como é. Se você vai evangelizar e habla que foi curado de dolor de cabeça, caramba, ela foi curada. Isso já pode salvar uma pessoa. Pero también quitar la timidez es una decisión. Porque si yo, aún teniendo el Espíritu Santo, quiero continuar siendo tímido, eso ya depende de mí. Es una decisión que yo debo de tomar. Quero ver uma coisa de que você falou e vamos falar sobre isso. Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos inmorales, hechiceros, idólatras e todos os mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde em azufre, não? Ou seja, não heredarão o reino de Deus. Esta palavra, eu a investiguei assim de rápido. Em grego se escreve deilos. Deilos é a palavra que se traduz a nosso idioma como covarde. Por isso que diz que os tímidos e covardes é o mesmo na Bíblia. Eles não heredarão o reino de Deus. Porque há a timidez que é da fé. É aquela pessoa que não percebe que a timidez é um egoísmo. É um egoísmo. Por exemplo, há pessoas, eu vou dizer de mim por lo menos, vocês podem dizer de cada quem. Eu sei que há homens de Deus que são muito melhores em conhecimento que eu, que hablam muito melhor que eu, que têm muito mais capacidade que eu. Pero eles não entregam o que têm a outras pessoas por egoísmo, porque quedam preocupados por o que vão pensar os demais. Não querem passar o ridículo, não querem ser rechazados, ou não querem ensuciar sua imagem. Se preocupam demasiado por si. Porque a vezes a timidez não percebe que é um orgulho. A timidez é um egoísmo. É eu pensando em mim. Imagine se nós outros
ahora estuviéramos tímidos, porque no tenemos aquí los micrófonos y no tenemos aquí nuestras tazas de EVG y no preparamos nada muy bien. Si nosotros dejáramos que la timidez, como usted dijo, una persona que tiene el Espíritu Santo se deja dominar por la timidez, ella no tiene derecho de entrar en el reino de Dios, no por su timidez humana, sino por la timidez de la fe, la cobardía de la fe. Jesús fue quien dijo, ¿no? Aquellos que me niegan, ¿perdón? El egoísmo que usted comenta, ¿no? El egoísmo, porque aquellos que me niegan, Jesús dijo, aquellos que no me confiesen Delante delante de los de hombres, yo no los confesaré delante de mi Padre. Exacto. Entonces, ¿cómo yo voy a ser tímido de no hablar a las personas? Es cierto que yo no sé cómo hablar. Nadie sabe, nadie puede decir que sabe. Pero si yo me entrego, si yo voy, un ejemplo, el pastor fue con la Rosa, el pastor empezó con otro joven, usted fue con Obreira. Si yo no pienso en mí, si no pienso en la misión y en el propósito, yo voy a vencer la timidez. Yo creo que la timidez siempre habrá. Sí. Para nosotros la dificultad de hablar el idioma. Para otros, a veces hay mucha gente que puede grabar videos para internet con mensajes buenos, pero ellos son tímidos. Hay personas que podrían, por ejemplo, ahora agarrar este episodio y enviar para otros, pero quedan tímidos de asumir su fe, de dejar un comentario, ¿no? Hay una palavra que matou mi timidez, que me recordei agora, você falou, me recordei. Jeremias capítulo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formara, porque eu sou pastor desde meus 14 anos. Ou seja, com 12 comecei a evangelizar tímido, com 14 já era pastor auxiliar. Para que você entenda como é a entrega, não? Recebe o Espírito Santo, cambia tudo. Eu era pastor auxiliar. Então, disse assim, Jeremias 1, 5. Antes que eu te formara no seno materno, te conheci. E antes que nasceras, te consagrei. Te puse por profeta às nações. Entonces dije... Ah, Senhor Deus, não sei hablar, porque sou jovem. Pero o Senhor me dijo, não diga sou jovem, porque a donde quiera que te envie irás, e todo lo que te mande dirás. Não tenha temor ante eles, porque contigo estou para livrar-te, declara o Senhor. Isso aqui matou minha timidez. Entendeu? E um detalhe que é importante que vocês aprendam todos, não? Eu não sou nada, não, pero temos que aprender, não? Nunca diga no. Nunca diga no para as coisas de Deus. Para uma velada, para uma evangelização, para a caminata del amor, para a reunião de evangelistas que tendremos, não? Não esse domingo, não? Todos, sempre. Esse encontro para ser líder de uma coisa. Se você é obreiro, é líder da Força Jovem e o Espírito Santo lhe cambia para o grupo Caleb, diga amém. Ah, pero eu tenho 18 anos. Amém. Eu tenho 44 anos, vai ser 44. Isso é... Não parece? Não parece. Não creio. Eu sei, o Espírito Santo, não? Uno de los que está na lista são os mentirosos, pastor. Que não é 44. Pero eles vão dizer uma coisa, aqui em Tacubaya, además de ajudar aquela evangelização, eu toco o teclado. Depois de 20 anos sem tocar, volvi a tocar. Ou seja, para mim, graças a Deus, não tenho esse problema de dizer. Claro que sempre estamos aprendendo. E exatamente de dizer a timidez, não? Porque... Eu também penso assim, há pastores também que sabem tocar, pero eles são tímidos. Pastores, não? Sim, e não pode esconder talento, como você disse. Quem disse? Alguém disse. Não esconder talento. Não tenho talento. Esse tema para outro podcast. Mas todos têm talento. Principalmente quando você recebe o Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, ele vai aparecer seu talento. É como a planta, não? Aparecem as flores, aparecem os frutos. A planta não tem essa. A gente quer comer esta planta. A gente quer comer esta planta aqui. A ver, grava aqui. A gente quer comer esta planta aqui. Essa é aqui. artificial, não? Tão artificial, mas parece real, não? Parece. Aí quienes são assim. E é uma ordem de Jesus, não? Como você disse, essa palavra de Jeremias é muito forte. É muito forte. De que Jesus nos mandou de 12 em 12 e mandou a ser discípulos. Como alguém vai ser discípulo sendo tímido? Exato. Como pastor Rafael? Não há como. Eu me acordo agora de uma situação que passou. Por exemplo, eu creio que muitas pessoas, evangelistas, pastores, obreiros, já passaram por isso também. De você estar em um lugar, em um sítio, e, por exemplo, em uma fila, e adentro sujo, o Espírito Santo habla com você para hablar com uma pessoa. Aunque você não conozca aquela pessoa. E a pessoa, quando queda
com esta timidez, passa aquele momento, a pessoa se perde e ella quedou callada por causa de uma timidez. Es el atalaya, ¿no? Exatamente. Não hablou. Es el atalaya, perdão, não sei. Sim, sim. Es el atalaya. ¿no? Então, você que está vendo-nos agora, quando o Espírito Santo hable adentro de seu coração, amiga minha, amigo meu, neste momento, abra sua boca e Deus vai poner as palavras corretas para que você possa ajudar uma outra pessoa. Y un ejemplo, ustedes que tienen familia, ustedes son personas que han enfrentado esa situación de un rechazo, escucha a más personas. Un ejemplo, para quien no sabe, nosotros tenemos aquí a señora Aurelia, ella nos ayuda a evangelizar con uno de los evangelismos que es uno de los más fuertes que hay, que es el SOS espiritual. ¿De qué se trata eso? Nosotros tenemos aquí una central telefónica y de ahí llaman personas de la televisión, llaman personas que quieren una información, pero también llaman personas que son groseras, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, claro, llaman personas que nosotros ya desde ya sabemos que necesitan ayuda, mas ellas no saben cómo pedir la ayuda. No saben cómo pedirla y obviamente cómo lo van a hacer. Lo van a hacer de una manera quizá agresiva, de una manera burlona, de una manera a lo mejor sarcástica, más nosotros conociendo y con la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar, nosotros podemos entrar en una plática con ellos de tal manera que como si nos entendiéramos. Ajá, mire, señor, ¿no? Hasta le podemos decir, mire, yo lo que hago normalmente cuando me enfrento con una persona que está hablando unas cosas ahí, primero yo tengo que ver si la persona tiene esa disposición de escuchar. Entonces, señor, mire, ¿qué le parece? Vamos a platicar, usted me cuenta, aunque esté diciendo lo que sea. Y yo lo que hago, le hago una oración. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos de manera espiritual. Entonces, en el momento que yo hago la oración, yo determino que quien está hablando va a hacerse un ladito y voy a hablar bien con la persona. Entonces, ha pasado que hay personas que me dicen, uy, no sabe, me siento tan bien. De verdad, yo estaba jugando, pero me siento muy bien. Voy a ir. O ese carácter que estaba mostrando de agresión o de groserías o de insultos, agarra y dice, yo le agradezco su oración. ¿Puedo volver a hablar? Ah, claro que sí. Entonces, nosotros ahí nos enfrentamos a muchos tipos de personas con diferentes formas de pensar. Yo, por ejemplo, una persona que me llamó que dice, ¿sabes qué? La verdad, yo hice un pacto con el diablo, solo que no me ha resultado. Llevo tanto tiempo con este pacto, pero pues ya me empieza a cobrar. Ya siento su cobro porque ya me están pasando estas y estas cosas. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Sabes qué? Es más, me molesta tu voz. Me molesta, o sea, estás hablando conmigo y siento como feo, ¿no? Como algo raro. Entonces lo que hice, le dije, ¿sabe qué? ¿Usted está dispuesto a escucharme? Dice, ¿pero cómo? Cierre sus ojos, vamos a orar. Entonces oré, reprendí. Al término de la oración dijo, no cabe duda, lo que creía que el diablo me iba a ayudar en todo este tiempo que yo hice el pacto. Esa paz que yo necesitaba la encontré en unos minutos. Oración, ¿no? En unos minutos. Y sabe lo que yo veo, usted siendo así una mujer de fe, una mujer de Dios, ¿no? Es exactamente de esa timidez de la que estamos hablando, porque usted puede ser una persona reservada, quieta, de hablar poco, de pocos amigos. Yo soy de pocos amigos. Sí. Creo que sí, solamente. Bueno, sí. Pero un ejemplo, cuando se trata de la fe,
sea, de ir a orar por alguien, de expulsar un demonio, de darle un periódico, darle una palabra, entrar en una recámara donde hay una camilla y una persona que está muriéndose. O sea, de ahí yo saco la valentía, Saca ¿no? la fuerza. Porque Jesús Sí. dijo, no fue a los discípulos así, porque sois tímidos, ¿no? O hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea, timidez, no se olviden, timidez, la palabra timidez viene de la palabra tímidos, de miedo, de temer. La raíz es temer, Sí. es tener miedo. Sí. O sea, yo puedo ser esa persona que no soy extrovertida de hablar mucho, pero cuando se trata de la fe, yo no soy tímido, yo soy Exacto. atrevido, Sí. yo soy valiente, ¿no? Ese es, ¿no? Cada quem deve respeitar esta forma de uno ser, né? O pastor Adriano, não é porque uma pessoa é mais extrovertida e a outra pessoa é mais callada, então não vou acercar-me a esta pessoa, não. Cada quem com sua forma de viver, né? Exato. De hecho, eu me acordo que quando recebi o Espírito Santo, foi tão forte, que aí em São Paulo há um puente, não? Para que você entenda que vencemos na timidez. É um puente em onde um montão de gitanos leem as manos da gente, não? A gente e leem cartas aí, não? Viaduto do Chá. Aí você põe aí. Eu me acordo que eu trabalhava como mensageiro. Trabalhava, não? De 14 para 15, trabalhava como mensageiro. Em Brasil se chama office boy. Chamava. Aí eu me acordo que na hora da comida, eu passei por este puente. Aí quedei no puente assim, um tempo, quedando mirando a um lado, ao outro, assim, para aquele montão de gitanos. Havia brujos também. E eu, manifesta aí. Lamento, não? Dentro, mirando, e alguns miravam assim, né? E eu, tá amarrado, Satã. Recuerden una Manifesta experiencia. aí. De lejos, pensando, né? Lamento, não? Você vê, não tinha mais. Sí. Não dava pena. Caramba, daba no, pena. ese es muy bueno, porque ahora usted habló de eso, yo me recordé también, ese es muy cierto, es muy cierto. Ustedes recuerden, cuenten una, porque usted conoce allí en São Paulo, Morumbi, ali, sí. cerquita de João Dias, allí. Sí. Ahí, allá en São Paulo, en Brasil, ahí es muy común que se roban los coches, rompen los vidrios. No, en todo el mundo, ¿no? Pero yo digo así, en el semáforo los coches se detienen. ¿Qué fue lo que pasó? Me dieron una misión. Yo tendría que llenar una van. Yo fui criado por abuela, por mamá. Yo fui criado así más. Mi mamá no me dejaba salir a evangelizar. Era muy complicado. Mi mamá me llevó a la escuela hasta los 15 años. Meu Deus. Em sério? Ah, no Hace tiene poco por qué. tiempo, entonces. Sí, hace poco. Hace pouco. Un saludo a mi mamá, un beso mamá. Pero ahí, una cosa muy interesante, de que yo me acuerdo que fue una vez así, a evangelizar. Ahí en Morumbi tiene como una favela, un barrio. Y yo solito fui a evangelizar, para llenar una van. Y yo me acuerdo que era un barrio y, o sea, tenemos el miedo. Primeira vez? No, ya, Así, solo. solo está en Son São Paulo. desafios, ¿no? Son desafios. Es porque, un ejemplo, yo soy de costa, para mí São Paulo es una ciudad enorme, la costa Santos es mucho menor. Y ahí yo me acuerdo que llegué ahí al barrio y sí, tenía miedo, ya como auxiliar, tenía miedo. Pero yo fui. Y ahí ya a medianoche yo toqué la puerta de una casa. Y abrió la puerta de la casa así. Yo me acuerdo hasta hoy la escena, noche, y varios tipos así sentados en el sillón, fumando marihuana, tomando. Y ellos dijeron, entra. Y yo dije, no. No. Y, o sea, yo tuve miedo. Yo estaba solo. Pero yo me acuerdo que yo fui valiente de salir ahí a evangelizar porque yo no tenía esa timidez de la fe, de eso que están hablando. ¿No tienen una experiencia así? ¿Nunca vio algo así? Que usted viene de un lugar muy tranquilo también, ¿no? No. Por exemplo, eu vim de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, situação de violência é muito feia. Então, nós vamos hasta las favelas, los barrios, né? E pessoas, não como acá em México, porque em México, todavia, eu não he visto em los bairros pessoas armadas, como em Rio de Janeiro. Então, muitos homens armados vendendo as drogas, e nós levamos hasta também estas pessoas a palavra, o periódico, muitas vezes também uma Bíblia, e uma coisa muito padre,
que estes homens, pastor Adriano, quando empeçamos a falar, eles por si solo mandam guardar todas as armas, as drogas e quedam muito atentos ao que estamos falando. Ou seja, pessoas armadas com armas hasta la cabeça. Pero quando uma pessoa llena del Espírito Santo vá com esta valentia, com esta ousadia, com esta autoridade, muito bem, com esta autoridade, as pessoas então se põem para ouvir o que está sendo dito por uma pessoa llena del Espírito Santo. También diría otra cosa que el Espíritu Santo da y que es muy importante, es el dominio propio. Porque nosotros vamos a evangelizar y, espera que sea el Espíritu Santo que conduzca, como decíamos hace rato, las palabras que vamos a hablar, prepare el ambiente, ¿no? Como ahorita lo que decía el pastor, que es increíble, ¿no? Que las personas se desarmen porque el Espíritu Santo va al frente. Entonces, bueno, por ejemplo, yo aquí sí he tenido, aquí hay zonas que son muy peligrosas, también están armados, son cosas muy fuertes porque, como ellos mismos dicen, ni la policía entra, ¿no? Entraba, pero cuando uno va lleno del Espíritu Santo, abre las puertas, Dios abre las puertas. Yo muchas experiencias he tenido, tengo como 15 años como obrera y entonces como un año más como evangelista y en ese tiempo tenía muchísimas experiencias y Dios me ha llamado mucho también en la calle. De hecho, já tratando disso, que já está dentro do tema, falando de você, vamos perguntar a cada um, não? Sim. Qual foi a pior experiência que você teve? Assim, a mais difícil que você teve? Pode ser várias, não? Porque teremos várias. Pero a experiência de evangelização, a mais difícil, a primeira que ele venga, a mais difícil que você teve evangelizando. Difícil. Ah, sí. Ya me encarcelaron 2 veces por estar evangelizando ¿Le para llevaron? la cura del vicio. Sí. Sí, 2 me veces. consta. ¿Fueron juntas? No. Íbamos con el grupo de... ¿Es un bando? No, yo la fui a sacar. Sí, ¿Serio? Sí, yo fui encarcelada yo lo fui a 2 sacar. veces. ¿No Sí. tiene fotos de eso, no, verdad? No. No, se acuerda tomar no. fotos. No. ¿Qué pasó? Que agarró y quedé de verme con la que iba, con la obrera que iba. Y nos quedamos de ver y no llegaba y le marco, ¿dónde estás? Dice, me tienen detenida. Y yo, ¿cómo crees? Sí, Evangelizando. estamos evangelizando. Esto tiene como Fueron- 5 años. Sí, como 4 años Como más 4 o menos, años. y estuvimos detenidas unas horas. Ai, que isso não. Pensei que eram 4 anos. No, pero nos metieron, Unas pero horas. nos metieron a los separos yo de ahí dije, Dios mío, lo que no soporto Dos aquí es veces. el olor. Sí. Você quedou 4 horas Estuvimos detenida. ahí, sí, varias horas, como unas 3, 4 horas. Y sí. E Yo, la você, verdad me acordé del obispo Master. Eu queria tomar uma foto já assim, não falar nada que perder 5. Sí. e você recorda o que passou em sua mente neste momento? Bueno, yo estaba pensando en mis derechos civiles y humanos para poder evangelizar. Sí, y Escucha, ese micrófono. No sí, escucha nada. y la verdad igual, Dios nos libró en oración, orando. Pero nos lo libró. mais profundo disso ser um prazer, não? Porque você Sí. estava sendo lo correcto, não? Sí, bueno, sí, y por otro lado también estaba indignada. Ah, claro. Y pensando cómo es el sistema Aham. de impartición de justicia en nuestro país, y dije, está así. Y lo resolvimos con una llamada con la señora Olga, que Ajá. es encargada de Saludos, la... señora Olga. Saludos a la señora Olga, que es me dijo que revisara la ley y por qué nos estaban deteniendo y eso, y lo revisé y no procedía. Y así fue como nos liberaron. Você falou de encarcelados. Você também nos contava antes de golpes, não? Ah, passei para ella. ¿Qué passou? Ok. Você foi evangelizar e foi golpeada. Sí, claro. ¿Qué pasó? Bueno, evangelicé a una familia, que esta familia había tenido ya algunos intentos de suicidio, y pues quizá yo no me supe expresar como debía. Entonces resulta que yo les dije que pues había un mal espiritual en su familia, Ah, ese es buena. una Ese es un maldición otro hereditaria. buen tema.
porque venía ¿Cómo desde el evangelizar? abuelo que habían tenido esos intentos Tiene que de tener varios de suicidio. cómo evangelizar. Entonces lo malinterpretaron y dijeron que yo les había dicho endemoniados, ¿no? Que tiene que tener una sabiduría también para Exacto. evangelizar, ¿no? Entonces fue de esta manera que un día me atrapan y me iban a golpear. Tristemente no me golpearon porque, bueno, ¿Tristemente? No, no, ¿Tristemente? no, tristemente se golpeó la persona Ah. porque al Entendí. dar el golpe a quererme dar se pegó en la puerta y se lastimó El brazo, ángel le ¿no? empujó, el ángel intercedió. Exacto, sí. Pero un ejemplo, usted reconoce que le falta un poco de sabiduría Claro, en el me momento de faltó hablar, ¿no? me faltó sabiduría más que nada porque nosotros a veces no Con las ganas de logramos- querer ganar, no el alma. Exacto, nosotros lo que queremos es hacer entender a estas Sabemos personas que é um mal. que não? detrás... Sabemos que é um mal. Sí, Pero claro. temos que tomar cuidado, as situações, Exacto. como a evangelização no hospital. Y eso es muy Não se importante. pode, por exemplo, gritar, orar, gritando. Tem que usar de sabedoria. Por isso que hablamos, não? Em vez de perguntar qual é o seu problema, que muita gente é muito orgulhosa nesse sentido, perguntar o que lhe preocupa. Não? Qual é a sua preocupação? Exacto. Mal espiritual hasta entende, pero com muita sutileza não tem que falar. Existem males, não? Porque también un ejemplo, son personas que no son nacidas de Dios, que sí están endemoniadas, aunque a veces tengan una religión, pero la gente no tiene a Cristo, a Jesús de verdad. Entonces es un campo que espiritualmente es un lugar de mucha, ¿cómo sería la palabra? Es sensible o muy delicado. Que sí se tiene que pedir una sabiduría a Dios, como es de esa vez que yo fui a evangelizar ahí, que me invitaron, estaban ahí fumando marihuana, estaban tomando, o sea, como que el Espíritu Santo te habla, ¿no? O sea, no entres o no hables. Hay personas que a veces lo más sabe es solamente entregarle un periódico. Hay otras que usted percibe que hay una, como de parte de uno, una apertura, uno le permite hablar más, uno llora, ¿no? Sí, por ejemplo, pues sí, efectivamente ahí me faltó inteligencia, ¿no? Para poder hablar a las personas. Son rudas, son Exacto. rudas en ese sentido. Entonces, pues obviamente terminé golpeada, ¿no? Que coisa. Aventada, ¿no? Aventada, porque lo único No, perdón, yo también le iba, o sea, ya la comprendo porque igual me pasó eso al principio, o sea, antes de recibir el Espíritu Santo yo también, o sea, con el deseo de alcanzar amigos, familiares, también cometí errores que los hicieron que se rechazaran mi fe por la manera como yo les hablé y pasaron cosas así fuertes, ¿no? Entonces, por eso yo aprendí a ser más reservada y, o sea, estar así pensando, siempre pensando y muy dirigida. Não podemos ser antissociais, Exato. entendeu? A gente que é antissocial. Sim. Seu familiar lhe invita a uma fiesta, por exemplo. Você não vai allá, não vai evangelizar allá. Claro que em uma oportunidade sim. Por exemplo, eu tuvimos uma festa na casa de mamãe e minhas tias foram, não? E eu não chegava allá. Claro que nele primeiro amor você quer gritar, não? E deve gritar que Jesus está vivo, pero com inteligência. Então, minhas tias estavam lá, sofrendo e tal. E aí, eu estava no pátio, não, da casa, e uma de minhas tias se acercou e começou a falar de meu primo. Não me pediu orientação, começou a falar de meu primo e chorou. É nessa hora que entramos. É aí que lançamos el anzuelo, não? A carnada, não? Entendeu? É nesses momentos. E o próprio Espírito Santo ele vai criar situações. Por exemplo, pastor. Você quer falar algo, pastor? Perdão. No, yo creo que... Quero perguntar a você, pastor. Yo Le voy a lanzar- resumiría un ejemplo. La mejor manera de evangelizar es con su comportamiento, Sí, con su conducta. testimonio. Porque hay personas, como dice la frase, que la única Biblia que ellas van a leer es su vida. em sua vida. Somos nosotros. Entonces, Jesús dijo así, mis discípulos serán conocidos por el amor, porque se aman unos a otros. A veces esta cosa de ser muy religioso, de que yo no hablo con el santero, yo no hablo con el homosexual, yo dudo que esa persona sea un verdadero cristiano. Porque es este amor hacia el alma de las personas que les hace percibir que somos diferentes. Nosotros no podemos tener esa cosa de que no, a ti no te hablo o te voy a pagar con la misma moneda. Nosotros no somos así. ¿No? ¿Puede hablar? Puede comer también. Sí. Ya calentó ya. No, pero yo, por ejemplo, yo soy muy, no
reservada, podríamos llamarle, porque yo paso y saludo, más no soy mucho de pararme, a menos que conozca a la persona o que la vea yo con alguna situación, voy y me le pongo enfrente. Yo siempre he dicho y tomo esa palabra, por ejemplo, la de la atalaya. Sim. Por ejemplo, yo allí donde vivo, yo evangelizo y yo les hablo, pero no soy así de estarlos así como hostigando, ¿no? Porque siento que a mí no me gustaría. Exactamente. A mí no me gustaría que estuvieran ahí hostigándome con algo que a lo mejor no entiendo. Porque estas personas quizás no lo entienden. Ajá, entonces, ¿qué van a decir? No, pues ya párale, ¿no? Entonces lo que hago es evangelizo y dejo. Y yo digo, Señor Jesús, tú toca. É como lançar semillas, ¿no? O sea, yo lanzo las semillas, quizás no voy a cosechar ahora al momento, pero sé que en algún momento yo voy a cosechar, ¿no? Por isso necessitamos ter a sabedoria. Estamos falando de vencer a timidez. Então, vence a timidez. Tem que falar? Vá falar. Pero uno também não vai ser como você dijo agora. Equilíbrio, sim. Sim. Há dicho acá em México que é a força nem sapatos entram. No, Então, não necessitamos. Por ejemplo, Día de Muertos. En México es una cosa muy tranquila el Día de Muertos. Es tranquilo, nadie nota. no. Yo particularmente, yo ya fui varias veces aquí en México a evangelizar. En el Panteón. Vestido de negro. Vestido de negro. Te dar quieto. Com um crucifixo, sem Cristo, sem a imagem, uma cruz. E evangelizar, e aquelas pessoas vêm, elas vêm, se acercam de imediato. Aí no Panteão de Iztapalapa, a gente de Iztapalapa sabe, fomos evangelizar uma vez, mais de 300 pessoas, 200 pessoas na reunião. E a gente com imagens na mão, que depois venia, não? Que eu levei o benedictório, não? Que a gente venia. Son estrategias, Sacerdote, ¿no? bendice aqui, Estratégias. bendice aqui minha imagem, bendice isso. E aí na cabeça da pessoa, do evangelista, às vezes da pessoa que é muito Super santa, ¿no? super santo, não, tá amarrado, como diz, tá amarrado, tá amarrado isso, não? Só que dentro de mim eu esparci a água, não? A pessoa bendice aqui meu santo, pero dentro de mim que tenho a sabedoria do Espírito Santo, tá amarrado, Satanás. Tá amarrado. Então maldecia aquela que é idolatria, pero bendecia a pessoa. Sí. E dávamos aí a rosa, os volantes para que e as pessoas fueran à igreja. Ou seja, temos que usar de Sí, si ellos quieren, Sabiduría. si nosotros podemos un otro episodio, ya vamos a dejar como que si este episodio llegue a 1000 me gustas, hacemos otro. Sim. Si no tenga 1000 me gustas, E no usted, hacemos. pastor? Y hablamos de Como estrategias. tratar com um religioso? ¿Cómo tratar con un religioso? Como? Porque a pergunta inicial é que hablo. Sí. Yo creo que, un ejemplo, tenemos que imitar al máximo a Jesús. Y para cada persona, yo tengo que tener una conducta diferente. Entonces, hay religiosos que son respetuosos, hay religiosos que son más tajantes, más brutos, más duros, ¿no? Hay una palabra. Por favor, hable. Hable. Hay una palabra que dice que no tenemos que contender con otras denominaciones. Hay Es la una mejor palabra, cosa. Sí, que no podemos contender. Entonces, yo al menos al conocer esa palabra dije, Señor, yo le respeto lo que usted me está Lo que usted cree, ¿no? comentando. Yo solo le invito. ¿Usted gusta? Amén. ¿No gusta? Exactamente, es la mejor cosa. Un ejemplo, para mí, ¿cómo evangelizar a una persona que ya tiene religión? Yo entiendo que mucha gente está convertida a la religión, entonces uno va a defender con uñas y dientes su religión y usted percibe ya por la manera como uno habla, porque hay personas que no quieren entender, ellos no están abiertas a una plática, ellas quieren pelear, quieren defender sus ideologías, lo que creen. Yo respeto, yo no estoy para convencer a nadie, quien convence es el Espíritu Santo. Entonces nosotros buscamos, por lo menos en la Iglesia Universal, buscamos ir a personas sufridas. No vamos como yo ya vi aquí, que hay pastores que van a la puerta de nuestras iglesias y quieren llevar personas que ya son diezmistas, que ya son liberadas. Nosotros vamos y buscamos los sufridos. Tanto que muchas veces yo ya vi en la televisión, estuve una vez haciendo el programa y llamó un señor de otra iglesia criticando la manera como hacemos el programa.
Pero yo le dije, Señor, no estamos haciendo el programa para ti que ya vas a la iglesia. Yo estoy haciendo programas para personas de afuera, como dijo el pastor Adriano. Usamos de estrategias. Jesús agarró lodo y untó en la vista del ciego. Él podía abrir los ojos del ciego, sin lodo. Pero aquele lodo foi necessário para despertar a fé del ciego. E há coisas que hacemos que é justamente isso. Pero nós não queremos pessoas de outra religião. Eu sou muito respetuoso. Puedo ser sincero com vocês? Eu creio que Jesucristo está mais cerca de la prostituta sincera que quer ajuda Isso é que bíblico. cerca de um religioso que se crê super santo. De hecho, aqui, por exemplo, na igreja, o Espírito Santo nos visita. Ele nos visita, ele vem. Ele não está aqui, não vive aqui. Ele vive allá. Ele dijo, eu habito em lo alto, em el sublime, em el santo lugar, pero habito com os contritos, abatidos de espírito. Então, ele habita com los que sofrem. Sim. Aqui ele vem porque lo invocamos, pero ele habita com os que sofrem, não? Ahora, yo creo también hay diferentes puntos o zonas de cómo nosotros tenemos que evangelizar. No todas las zonas se evangelizan de la misma manera o con las mismas estrategias y ni con todas las personas. Por ejemplo, usted en el Panteón fue de padrecito, ¿no? No, un ejemplo. No, por ejemplo, si nosotros sabemos que hay una persona que tiene determinadas ideologías, entonces tú vas a usar otra estrategia. Por ejemplo, con un santero, como iríamos, ¿no? Que Pablo dijo, ¿no? Ajá. Yo me hice De todo, para con todo. para Judío, ganar de todo. con los judíos, Ajá. con los gentiles como un gentil. Entonces yo tengo que saber Hacerme de todo por para con ejemplo, todos, ¿no? Sí, por, Sin también ser como que esa persona de... Uma coisa muito importante, por exemplo, ella falou de las estratégias. Por exemplo, eu acordei minha hora em Brasília, Rio de Janeiro. Nós hicimos esse trabalho que a igreja hace social, chamado Unisocial. Então, fomos em muitos, em Brasília chama-se Terreiro, Centro Espírita, acá em México, Casa de Límpia. E o que passou? Muitos santeiros em Brasília, para que você que não conhece, chama-se Pai de Santo. Então, eles abriram as portas de suas casas de Límpia e receberam de coração aberto a palavra. Alguns, por incrível que pareça, reuniam seus filhos para escutar a palavra. Eu me acordo de que tinha mais de 80 hijos de santo. Ah, não são hijos de sangue. No, hijos de santos. o sea, como discípulos. Sim, como discípulos, santeiros. E todas as pessoas estavam ali escutando a palavra. E a forma, a maneira, a estratégia que nós falávamos com ele era de uma forma sem agredir, sem insultar, contender com a religião de cada deles. No, incluso se me olvidou quando ela decía de que a Bíblia dice, si posible, busque la paz con todos. Si lo que dependa de ti, tenga la paz con todos, ¿no? Y ya abrindo outro parênteses aqui, eu creio que nos querem correr de aqui por la renta. Porque agora creo que van a ser... creo que van a... É que vocês que não vêm, pero detrás da câmera há gente que querem contender com nós outros, que nos querem correr, não? Sim. Para... Menos o assunto Não, podemos falar aqui mucho. Ahora, para ser outra, só se tenha 1000 me gustas esse. Sim. Se não tengamos 1000 me gustas, então... Vocês devem compartilhar, não? Porque o assunto é importante. Compartilhem. Não ser tímidos, não? Incluso enviar-nos nos comentários aí. Les vamos a invitar papitas consagradas, né? Por nos comentários outros temas, outras dúvidas que podem ser temas, não? Porque isso vai ajudar muito, porque a função do podcast, do EVG Digital, do grupo de evangelização, todo vai ser uma só coisa, ganhar almas. No, se ustedes querem, por exemplo, incentivar que hagamos mais de isso e que melhoremos cada vez mais e que hagamos mais episódios com outros temas, com segunda partes, com outros invitados,
Aquí en el video tiene un botoncito así, que es el me gusta. Cuando este llegue a 1000, vamos a hacer un otro episodio. ¿Cómo usted puede hacer para que eso llegue a 1000? Usted debe de suscribirse al canal y seguir las redes sociales de EVG México. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos el YouTube. Pastor Adriano está recién encargado de este proyecto que es EVG Digital, que no es solamente, digamos que mostrar lo que hacemos, ¿no? Queremos también ganar almas a través de eso, ¿no? Sí. Tenemos aquí a Pastor Rafael, encargado aquí de EVG también, las obreras del grupo de evangelización. Dejen comentarios también, ¿no? Y yo vi en el último, Experiencias, ¿no? Experiencias. no sé si conseguimos abrir aquí, tenemos internet aquí, Aquí. porque hay personas de otros países también que sean bienvenidos, ustedes que son de otros países, Comentários. que dejaron comentarios, perdón. Usted, El último podcast, yo- ¿no? la papita de ella, no sé, que está calentando la mano, ¿no? Y ahí podemos hacer ahora las consideraciones finales, no sé, cada quien hable algo así de cómo vencer la timidez. Nos gustaría que ustedes dejaran sus comentarios, nos escribieran aquí de dónde son, qué más les ha marcado, qué les está gustando, qué fue lo que les llamó la atención, qué fue lo que usted aprendió de este episodio de hoy. No se olvide de dejar el me gusta y nosotros vamos a poner nuestras consideraciones finales, ¿no? Pero sí, tenemos ahí comentarios de personas de otros países, ¿no? Tenemos ¿Usted tiene aquí. micrófono, eh? No. A ver. Del último episodio, Sim, aqui temos. Aqui. Olá, Pastor Lucas, sou da Igreja Universal de Gonet, de Argentina. Sou da evangelização. É um privilégio servir a mi Senhor para poder levar a palavra de salvação. Barranquilla, Colômbia, uma experiência quando era colaborador. Está falando aqui. Está falando do ponto de fé que ele isso, não? ¿no? Ajá. Maite. Não, Maite. Eu não sei. Isso. Ele conta aqui sua experiência. Barranquilla, Colômbia. Que mais temos? Sim, de vários lugares. Ó. Sim, tenemos Chubut, irmãos Argentina, Rivadavia, Comodoro Rivadavia. Temos de El Salvador. É bom que eles ponham a Temos bandeirita, não? aqui outro país, Tacubaya. Então, Tacubaya. Tacubaya, Tacubaya. Vaya, Tacubaya. Se você Tacubaya, não conhece, Tacubaya. Batalha sobre as batalhas. sim, é Tacubaya. Quem conhece Tacubaya nunca mais se olvida. Tacubaya não é para amadores. Não. Tucumã, Brasil. ¿No? De Brasil, ou seja, ustedes que são aí de outros países, ponga a bandeira de seu país, deje aqui seu comentário, usted que é aqui de México, como México não é dos, ustedes de Argentina, me encantan ustedes, los argentinos, y también las empanadas argentinas. Califórnia, Fresno, está Califórnia. Ajá, está la gente de California, a nuestros hermanos que Houston. están ahí del otro lado, Texas, ¿no? Texas también. Esse Y é ahí, muito importante. o sea, vamos a ver, si llegan a 1000 me gustas, hacemos un otro episodio, ahí con otro tema. Sigan nuestras redes sociales, Pastor Adriano va a estar ahí con ustedes coordinando y va a poner ahí temas para que ustedes hagan la votación. ¿La votación fue pública de hoy o no? Foi pública. Se foi pública, sim. É pública, eu digo pública de que todos podían ver? ¿O era sim, solo todos, para México? Todos pueden participar, ¿no? Eles podem entrar no em Facebook de em México, não? Sí. Dar me gusta também, compartilhar a página, tudo. Todo isso é ganhar almas. Vai alcançar pessoas. Alguém será alcançado. Vamos a hacer así entonces, empezando de ella y termina con usted. Sim. De sus consideraciones finales que hable sobre ese tema de timidez, cómo vencer la timidez y de sus orientaciones, ¿no? El resumen. El resumen. Sí. Bueno, yo diría para concluir que es muy importante no ir solos. Yo- Sí, yo he hecho mucha evangelización sola y, o sea, bueno, sola con el Espíritu Santo y, o sea, yo me siento así como con la fe para hacerlo, pero mi recomendación es no hacerlo, porque incluso el Señor Jesús dijo que mandaba de 2 en 2 y siempre las personas que que están empezando es muy bueno que se dejen guiar, porque una de las cosas que yo aprendí, o sea, que yo hacía, no entendí en el principio, pero una de las cosas que creo que Dios o sea, yo gané el favor de Dios, fue porque yo aprendí a obedecer a las personas que Él me estaba poniendo enfrente, aunque fueran más jóvenes, aunque tuvieran menos instrucción que yo. Eso fue lo que Dios me dijo, o sea, fíjate lo que ellos te están hablando para que aprendas. Entonces, eso es muy importante, ir acompañados y detalhe que você buscar. falou de acompanhados, mulher de preferência mulher. Claro que há exceções, Así es. homem de preferência homem, não para que não Así haja es. problema, não? Claro, o estar en grupo, estar en equipo, porque eso da más fuerza y más seguridad. Ok. Yo voy a platicarles de una experiencia rapidísimo de una... yo me encontré con una señora que ella salía a evangelizar. Así la veía seguido saliendo con su bonche de periódicos y se iba. Esa señora un día se acercó a mí y me dijo, ¿sabe qué? Quiero que me haga oración, yo no me siento bien. Oré por ella y manifestó un espíritu fuertísimo, muy fuerte el espíritu. Y ese espíritu habló, dijo,
yo no le hago nada a su familia ni a ella, porque es una necia que se la pasa evangelizando y cada que evangeliza me quema. Cada que gana almas me quema. Entonces me quedó muy grabado eso que dijo pues, el demonio, ¿no? El demonio que habló, me quedó muy grabado y dije, ¿cómo? Qué bueno, o sea, o qué padre es que una persona que evangeliza mismo está ya quemando con eso a los demonios. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte esa experiencia. Y yo le diría, para las personas que tienen esa pregunta, ¿no? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo, no? ¿Qué hablo? ¿Cómo vencer la timidez para evangelizar? Una palabra que yo tengo aquí, que yo quiero, de repente le puede servir a ustedes que nos acompañan, es Salmo 56, versículo de número 3. Dice así: el día en que temo, el origen de la palabra, tímido, de tímidos, de timere, de temor, de tener miedo. Entonces el día en que temo, o que estoy tímido, que tengo miedo, yo en ti confío. Sí, entonces el día, todos podemos tener miedo, pero si yo tengo timidez o miedo, yo pongo mi confianza en Dios. Y Él me va a ayudar. Yo voy a obedecer y Él me va a ayudar. Yo voy a evangelizar y voy a hacer lo que tengo que hacer, poniendo mi confianza en Dios. Todos tenemos timidez y yo quisiera mucho dejar aquí un mensaje. Yo no sé hasta dónde va a llegar este video, este mensaje, este episodio. Yo no sé a qué personas pueden llegar. No todas dejan comentarios ni me gusta. No tenemos una idea de a quién puede llegar. Pero yo quisiera mucho, mucho, mucho decirle a usted, no sé quién es usted, le voy a mirar ahí a sus ojos, de que la timidez es un orgullo. La timidez es un egoísmo. Porque Dios puso en ti el Espíritu Santo, te dio las herramientas, te salvó, te sanó, te liberó. Y a veces por tu timidez estás siendo egoísta de no dar a otros lo que tú recibiste también gratuitamente. Entonces no esté preocupado por lo que piensan, por lo que dicen, por tu reputación, por lo que puedan pensar. Esté preocupado en agradar a Dios y no a las personas. Nuestra imagen ya no sirve, nosotros servimos a Dios. Entonces no sea egoísta, entrega lo que tienes, da lo que tienes. No busque ser perfecto, no busque ser una persona excelente, busque agradar a Dios, servir a Dios, agradar a Él. Y si van a hablar de ti, que hablen. Jesús dijo, el mundo los va a odiar, pero lo que nos importa es ser aceptado por Dios. Entonces piensa en esto y no sea egoísta, entrega lo que Dios te dio a otro. Entra en el grupo de evangelización. Si no eres evangelista, entra en el grupo de evangelización. Hay varias maneras de evangelizar, varias estrategias de evangelismo. No solo salir a la calle, puedes llamar por teléfono a personas. Entra al grupo de evangelización, busca al pastor de tu iglesia. Anda con obreros, hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo. Y a los pocos Dios te va a ayudar a vencer la timidez, que yo creo que la timidez nunca se acaba. Ella se domina. Ese es el mensaje que me gustaría dejar. Pastor Rafael, le paso la palabra. Me gostaria de dejar também a todos mensagem de Salmos. Salmos 81, versículo 10. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca e la llenaré. Eu creio com todo meu coração que a melhor maneira que você pode agradecer a Deus por tudo que Ele hizo em sua vida é que você haga por las demás pessoas o que dia Deus hizo em sua vida, com seu testemunho. Todas as pessoas que estão vendo-nos agora, você tem em sua vida um testemunho. Então, não seja tímido. Abra sua boca e permita para que Deus possa usar-lhe e ajudar outras pessoas. Me dá muito gosto este podcast de hoje. É um prazer estar aqui com estas pessoas ilustres, Pastor Adriano, Pastor Lucas, as obreiras, e vamos por mais podcasts. Abre tu boca. Bueno, aqui é para vencer seu medo, a timidez, em frente, como foi dito. Vá com medo mesmo, buscando a Deus, o Espírito Santo, recebê-lo, contando com Ele. Ele vai usar-lhe. Só ponga-se nas mãos dele, ele vai usar-lhe. De hecho,
Ahora mismo aí, recibe o Espírito Santo, porque o que temos podemos passar para vocês. Não é só a informação. Você recebe o Espírito Santo vendo, escutando o que estamos falando. E você pode continuar através dos meios, através da página, aí comentando. Já temos outros temas, não? Como, por exemplo, por que é difícil regressar. Quero muito esse tema que é muito importante. Como? Está na página de EVG México, não? É a encuesta que pusimos em Facebook. Por que é difícil regressar? Quero muito, pero por que não recebe o Espírito Santo? Isso aqui é muito forte. Vamos. Se você volta aqui nisso aqui, vamos aí. Esse assunto tem que passar de mim, me gusta. Passamos. Tenho talentos, como descobri-los? São alguns temas que apartamos o dia de hoje, pero vamos a decidir essa próxima semana que trataremos no próximo podcast. Deus lhe bendiga. Está pronto.